Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes. Muy bien. Miren, primero agradecer a las autoridades de la Universidad Metropolitana, los diputados presentes, las autoridades electas, especialmente hoy a nuestros trabajadores, a nuestros agricultores, a héroes. Debo decirlo hoy en Venezuela, todos los que siguen creyendo, siguen produciendo, siguen, a pesar de la adversidad, avanzando, creyendo en Venezuela, en sus familias, en lo que podemos, en el potencial que han visto, que ven, que vemos como país. Y digo héroes porque sabemos que hoy no solamente nuestros productores, nuestros agropecuarios, campesinos, pero profesores, médicos, servidores públicos, lo que hacen para trabajar. Así que mi agradecimiento, y estoy seguro que el de toda Venezuela, por mantener no solamente la expectativa, sino el sueño de construir una Venezuela no solamente autosustentable, sino de visión de futuro. No se trata nada más de construir o reconstruir la Venezuela que tuvimos, porque esa Venezuela que tuvimos nos trajo al hoy y a la hora, con sus aciertos y errores. Se trata de esa visión de futuro, de esa Venezuela que vamos a construir juntos en Venezuela. Y el agradecimiento del reconocimiento, no solamente una formalidad, es agradecimiento y el reconocimiento de que todos somos necesarios en este proceso, de que todos nos estamos reencontrando en las calles, en Venezuela, pero en el sueño de la Venezuela posible, que creo que es lo importante en este momento. Quiero además contrastar estas exposiciones, este esfuerzo no solamente técnico, sino político, social, de entendimiento, de acercamiento, con lo que veíamos hace unos días, por cierto, en una cadena nacional, de quien usurpa funciones hoy. Hablando aisladamente, y seguramente lo vieron, de semillas, de importar, cuando se había pasado el ciclo incluso de siembra. Y si alguien lo sabe, son ustedes. Y si alguien lo sabe, son los que están aquí hoy presentes. Quien usurpa funciones, y vean el contraste hoy, que lo vea Venezuela, está tan disociado, Luis, que habla de un ciclo que ya pasó, que evidentemente no entiende, que no conoce y que no le importa. A diferencia de hoy, haber presentado con cada uno de los sectores productivos del país. No fue una propuesta que salió de hoy, sino que han labrado, construido, estudiado, luchado durante mucho tiempo. De nuevo, no para tener solamente la Venezuela que tuvimos, sino para ir mucho más allá. Una visión de futuro. Que esas papas que salen de los Andes, y a veces, por cierto, uno veía las bolsitas esas de papas que uno abre, uno cree que eso sale de algún lado. No, no, eso lo siembran, o lo sembraban, porque lamentablemente muchas de esas empresas han tenido que salir de Venezuela. ¿Cuántos empleos se generaban en Venezuela? No solamente por la siembra, la cosecha, el transporte, la producción, la distribución, la comercialización, la propaganda que había que hacer para poder vender la bolsita que empacaban. Hoy lamentablemente destruido. Y hay que contrastarlo. Y sí hay que contrastarlo porque hoy es entre la vida y la muerte. En los Andes merideños o en Barinas, que estuvimos hace unos días, no vimos a los productores, agricultores, campesinos, lamentablemente, en el campo. Lo vimos en colas para hacer gasolina. Lo vimos en colas para poder poner combustible y que no se perdieran cosechas. Porque, señor dictador disociado, no estamos en época de siembra. Por el contrario. Y no pueden movilizar la producción porque ni siquiera hay gasolina. Un régimen hoy dictatorial y no podemos perder el contexto. Hoy vimos aquí y faltan Juan Andrés Mejía, José Guerra, Mariela Magallanes. Tuvimos la fortuna de ver a Carlos Paparoni, una brillante exposición de lo que tuvimos, lo que debemos tener, el origen de cada uno de esos elementos, porque estamos en dictadura. Cuando nosotros vamos al campo,
solamente nos da una explicación sensata, clara de lo que hay que hacer. Pero la expresión es más sencilla aún, Aquiles. Nosotros lo que necesitamos es que nos dejen trabajar. ¿Sí o no? No están pidiendo nada. Nada regalado. Y nos lo decían en Santo Domingo también, el día sábado en los Andes. 2 semanas para poner gasolina en el páramo merideño. Escuchen bien. 2 semanas para poner gasolina en los Andes venezolanos. Entre 3 y 5 días en la ciudad. Entre 2 y 4 días en Barinas. Y así se va replicando en cada uno de los estados. Nos enfrentamos a una dictadura que se robó todos los recursos del venezolano, que persigue, que hostiga, que criminaliza al que produce, que criminaliza al que construye. Y lo digo de esta manera para que no perdamos el contexto. Algunas veces nos preguntan, bueno, ¿por cómo hablar del plan país si todavía no ha cesado la usurpación? Porque es que precisamente queremos que cese la usurpación. Y si no nos preparamos para esas 90 horas, 90 días, puede perpetuarse la usurpación y regresar la dictadura. Hablar de la agroindustria es hablar de estabilidad para el país, hablar de normalidad, hablar de poner nuestro foco en el futuro. Nos lo hablábamos en Mérida. Un niño hoy venezolano tiene la misma oportunidad que tiene un niño que nace en Bogotá, en Chile, en Madrid. Un niño que nace en Pedraza o en Sabaneta tiene la misma oportunidad que un niño que nace en Buenos Aires. Y la respuesta como sociedad es muy dura. Y ni siquiera la voy a verbalizar porque es triste. Pero que sepa Venezuela que con un plan país, que con un plan agroindustrial, cuando preguntemos en 5 años y nos volvamos a reunir, a evaluar, a hacerle seguimiento, a dar resultados de la ejecución de un plan que vamos a ejecutar, y volvemos a preguntar, cuando hay autoabastecimiento, cuando no hay persecución, sino por el contrario, apoyo al campo, a la agroindustria, a la generación de servicios conexos para poder comercializar, nunca más tengamos esta duda. Cuando preguntemos si un niño venezolano tiene las mismas oportunidades que un niño que haya nacido en cualquier parte del mundo, es deber de ese plan país, de la ejecución, para nosotros responder sí, sin duda, y hasta más, porque hemos trabajado para lograr esa diferencia, y eso va a depender de lo que hagamos en los próximos días. Hay que poner el plan país no solamente en servicio de la transición, sino para el cese también de la usurpación. Y hoy invito a los productores, a los campesinos, a cada uno de los llanos venezolanos, de los Andes, de los estados productores, como lo están haciendo, por cierto, en muchos de los estados, en Barinas, lo están organizando, también a sumarse a la exigencia, a la protesta como lo han hecho durante años, a prepararnos para la presión necesaria para lograr coronar una faena de años, no de meses, por cierto, no de meses. El compromiso no solamente es de Juan Guaidó, de la Asamblea Nacional, sino de toda Venezuela. Hoy ya no hay duda del ataque que ha habido al campo venezolano. No hay duda de la violación sistemática a los derechos humanos. No hay duda que expropiar no es una salida alguna, mucho menos perseguir. Hoy, y hay que denunciarlo también, en la frontera venezolana no solamente la seguridad rural se debate con la Guardia Nacional o el Ejército, también con el ELN. ¿De qué soberanía habla entonces el régimen o el alto mando? ¿De qué soberanía hablan a los venezolanos que queremos producir en Venezuela? Queremos rescatar el campo, que sean nuestros campesinos, cuando han entregado deliberadamente
parte de la custodia en la frontera al ELN, a la guerrilla paramilitares. ¿O es mentira que el día de ayer asesinaron a 12 masacrados en Boca de Grita, por hablar de uno de los sectores? O que asesinaron a un convoy en Aragua recientemente de militares. Seguridad jurídica, seguridad personal. Pero vamos más allá, con toda la explicación que hacía Aquiles. Déjennos trabajar. Déjennos trabajar. Es el clamor del campesino, de los venezolanos. Los venezolanos no quieren nada regalado. Por el contrario, quieren trabajarlo, vivir con dignidad, no esperar una caja cada 15 días, que hoy es necesaria, sí, es necesaria por la necesidad que existe en el país y que ellos crearon. Ya no estamos hablando de pobreza, sino de miseria en Venezuela. 20 millones de hectáreas. 20. Hablando de la soya. Los que pudieran ser aliados estratégicos incluso. Queriendo invertir en Venezuela en ese ramo. Inversión privada para además desarrollar el campo. Así que el régimen debe dejar el cinismo. La dictadura debe dejar la mentira. Soberanía es producir en Venezuela. Soberanía es entregar herramientas a los venezolanos para desarrollarse, para emanciparse, para ser libres, para recuperar su dignidad, para respetar al campesino, a los productores. No es ver una cola en el páramo merideño, no como antes un sábado para poder ir y acceder a lugares turísticos en Venezuela o producto de la gran cantidad de transporte pesado que salía llevando hortalizas a los grandes mercados nacionales, sino colas estacionadas a una orilla para esperar gasolina. Eso es soberanía, señores del alto mando, del régimen. Deben dejar el cinismo. Sabemos que una dictadura no va a reaccionar simplemente a la buena fe, por eso son una dictadura. No estamos esperando, lo que estamos ejerciendo, acciones de liderazgo o presentando alternativas viables al país y contrástenla. Que hoy tenga una epifanía el dictador, se levante con una buena idea y diga, no, hay que entregar el poder. Nos robamos una elección el 20 de mayo. Eso no lo va a decir el dictador. Hay que presionarlo para que eso pase. Y ha sido nuestra labor, no solamente desde el 2019, desde hace muchos años. Esta situación hoy en Venezuela, y me disculpan lo anecdótico, me recuerda mucho al 99, a cuando vimos casi arrasado un estado, y lo cual lo vi en primera persona. Ahí teníamos dos opciones, y hoy como venezolanos tenemos dos opciones, como productores, como agricultores, como ganaderos, como campesinos. Cuando regresé de nuevo a ver qué había pasado, o cómo había quedado el Estado Vargas, era un montón de tierra. Tenemos dos opciones: sumirnos en la desesperación y en la tristeza por lo perdido, que perdimos mucho, o por el contrario ver la oportunidad de reconstrucción, esperanza, futuro y cómo pudiéramos reconstruir un Estado. Hoy tenemos dos opciones, Venezuela: acostumbrarnos a la desolación, a la tristeza, o por el contrario pararnos sobre esa tierra aún fértil, próspera, de futuro, y visualizar claramente cómo serán los próximos 20, 30, 40, 50 años de Venezuela, apalancados en el trabajo, apalancados en la producción, apalancados en el esfuerzo que tenemos que hacer hoy como venezolanos. Ninguno pensó que íbamos a llegar a este punto.
que la usurpación se iba a extender más, y no hablo de 5 meses, hablo de 20 años. Hablo de 20 años que perdimos en este punto. Porque si hace 20 años teníamos ¿cuántas cabezas de ganado? El doble de la que tenemos hoy. Hace 20 años. Destruyeron la producción. Vimos algunos números en periodo de tiempo de reconstrucción. Hoy me atrevo a decir que con el cese de la usurpación, incluso se van a sorprender de esos números. Se va a hablar del milagro venezolano, del milagro de la producción, del milagro de la reconstrucción, de que recuperamos un país. No tengan duda. Imaginemos seguridad jurídica, seguridad personal, pero además acompañamiento, nuevas tecnologías, inversión, préstamo, diversificación. Entonces es muy fácil ver esa Venezuela que viene. El régimen ya perdió. Y perdió porque ya no habla de futuro, ya no pudo hacerlo. Se robaron 20 años de los venezolanos. Habla de semillas una vez pasada el tiempo de cosecha. Habla de Barrio Adentro cuando desapareció hace 3 años. Saluda a peces en el mar. No controlan la moneda de circulación local. ¿Con qué se paga hoy en los grandes mercados? ¿Con qué? Con bolívares. ¿No? Un régimen que ni controla la moneda de circulación local. No gobierna, en definitiva. Y hace mucho. Ahora, todavía nos toca ganar. Todavía le toca ganar a Venezuela. Y cada quien tiene una decisión. Venezuela, venezolanos. Atravesamos el momento más oscuro de la República. El momento más difícil que ha atravesado Venezuela palmo a palmo, indicador a indicador. Pero también a veces a nivel de sensación. No solamente porque lo dicen los números en porcentaje de migración, de sueldo mínimo, de acceso a bienes y servicios, de contracción del PIB, que pues se pueden ver a veces como números fríos. Pero yo sé de la angustia, de la ansiedad, de la frustración a veces que sienten por no poder lograr las cosas. Si nos quedamos anclados a eso, pudiéramos estar entonces derrotados. Mi invitación, nuestra invitación, a los que ven el futuro, a los que lo construyen, a los que lo siembran, es avanzar claramente. También en estas giras, diputados, esto también me recuerda cuando uno estaba muy pequeño en el colegio, Maga que la veo riéndose. Estamos en una situación como con 7 ladrones, porque por cierto son 7, ya el entorno incluso del régimen está desesperado por presiones. No es gratis, por cierto, no porque se les ocurrió y se dieron cuenta que hicieron todo mal, no, por presiones, porque hemos estado en la calle, porque tenemos el reconocimiento internacional, porque no hemos desistido un segundo. Yo recuerdo que a todos los venezolanos cuando estábamos pequeños llegamos del colegio, diputado, a veces hay un altercado en el colegio con algún amigo, y uno llegaba al colegio y le preguntaban en la casa, diputado, ¿qué te pasó? Bueno, tuve un altercado con un compañero de clase, ¿y qué te pasó? Bueno, me quitó la lonchera. ¿Y tú qué hiciste? Nada. ¿Cómo? Le preguntaban, ¿cómo que no hiciste nada? Como estamos en versión oficial, lo voy a decir en términos andinos, que son muy respetuosos. No se deje. Los términos orientales son un poco más... No se deje. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que Venezuela se va a dejar por 7 ladrones?
¿Ustedes creen que los productores se van a dejar por 7 enchufados, por un dictador? Venezuela no se deja. Venezuela no se va a dejar. Venezuela sigue adelante. Venezuela se levanta. Venezuela se levanta con fuerza. Venezuela siembra porque va a cosechar. Venezuela va a reconstruir su país. Que lo tenga muy claro. Y por eso le pido no solamente que ejecutemos el plan, que ejecutemos la presión, que salgan los trabajadores del campo, que salgan los tractores también a las calles a visibilizar el problema, que salgan a cada uno de los rincones de Venezuela a exigir y a protestar por lo que nos corresponde. Llegó el momento es ahora. Venezuela languidece, Venezuela muere y tenemos que rescatarla. Es nuestro deber rescatarla. No es suficiente intentarlo, no es suficiente presentar un plan, un sueño. Aquí hay una ruta mucho más específica. No solamente un papel, no solamente una presentación, no solamente buenas voluntades que existen y que están aquí. Hay una estrategia, hay unos pasos y los vamos a implementar con responsabilidad. Y esa es la invitación el día de hoy a toda Venezuela. Vamos a reconstruir el país. Hoy tenemos una crisis humanitaria sin precedentes. Sin precedentes. Estamos al borde de la catástrofe humanitaria. Ya en muchos estados viven en catástrofe. Por cierto, hablando del término que utiliza la ONU específicamente. ¿Ustedes creen que 2 semanas sin gasolina es algo normal? Que se pierdan cosechas enteras. Y estamos al borde de perder, hablando del tema combustible, es distinto a que no haya el buque de gasolina o, bueno, que ahora hay que importar. ¿Cuándo en la historia de Venezuela tuvo que importar, sino refinar? A que, por ejemplo, se dañen las estaciones de gasolina. No solamente que no haya gasolina, sino que se dañen las que existen por falta de mantenimiento, por contaminación de los tanques. Y esa pudiera ser la diferencia técnica, digamos, entre emergencia y catástrofe. El momento es ahora. El momento para Venezuela es este. El momento de inflexión, de decisión de cada uno de los venezolanos es este. Y por eso, por cierto, celebramos la venida de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU a Venezuela. Es el reconocimiento implícito a esa grave crisis. No solamente implícito, en el informe preliminar presentado por la ONU ya se reflejaba claramente en 19 puntos, 19, persecución política, crisis alimentaria, desnutrición, violación a la libertad de expresión, trata de blancas en la frontera, penetración de grupos irregulares, tortura. Así que para nosotros es fundamental y nos vamos a reunir con la Alta Comisionada de Derechos Humanos y celebramos que reciba a las víctimas, a los deudos, a los que han sufrido tanto por este país, a los que le han dejado heridas abiertas, heridas que tenemos que sanar como sociedad. Hoy Venezuela tiene muchas heridas abiertas, pero quiere sanarlas. Queremos sanarlas como sociedad, vivir definitivamente felices, cumplir nuestros sueños en nuestra tierra. Y creo que escuchar a las víctimas por parte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos acompaña y asiste y ayuda en esa dirección. Pero también debemos decirlo, el diagnóstico está muy claro en Venezuela. No digamos que está sobrediagnosticado, pero está muy claro. Claro, eso también a veces es distinto verlo, leerlo, que padecerlo. Porque ya no es vivirlo, es padecerlo. Así que no tenemos duda que va a ser muy positivo para Venezuela, a pesar de como quiera venderlo el régimen. El régimen siempre va a querer manipular, por eso es una dictadura. Por eso nos enfrentamos a una dictadura. Pero no nos debe dejar de confundir. ¿O ustedes creen que mejoraría el informe luego de una visita? Por el contrario, se va a evidenciar mucho más. Ahora, lo que también debemos decir responsablemente es que hoy Venezuela no está en época de diagnóstico, de caracterización, de a qué nos enfrentamos, sino de soluciones. De soluciones urgentes a la grave crisis humanitaria, a la grave crisis política, social y económica que vive Venezuela. Así que nuestra expectativa es esa,
aproximar soluciones y además ver esto en el compás de lo que ha sido la presión internacional. No solamente es la ONU, es la OEA, la semana que viene, es el Grupo de Contacto Internacional, es la iniciativa de mediación en Oslo, es el Grupo de Lima, es los Estados Unidos que ayer, y agradecemos aquí públicamente al almirante Fowler, jefe del Comando Sur, al vicepresidente Pence, a nuestro embajador Carlos Vecchio por el envío del buque Comfort para atención de la emergencia humanitaria compleja a venezolanos en América Latina. Hay una determinación completa y un respaldo irrestricto de la comunidad internacional. Hay una presión clara del pueblo de Venezuela y por eso el viernes vamos a apoyar la convocatoria que hicieran ONGs, estudiantes, para ir a las calles de toda Venezuela a visibilizar los males que tiene nuestro país. Pero no solamente a visibilizar, sino a buscar y exigir soluciones en Venezuela. Es la herramienta, es la calle, es el plan país, es la presión internacional, es la Fuerza Armada. Es cada uno de los sectores que vamos a lograr entonces tomar una decisión urgente a las soluciones que amerita y que quiere nuestro país. Para nosotros entonces ha llegado un momento determinante. Hay muchos que no pueden esperar un día. Hay muchos que ya perdieron la vida esperando soluciones. Pero por cada uno de los que están esperando, por cada uno de los que están soñando, por cada uno de los que nos van a ver en muchas partes del mundo que quieren regresar a su país, vamos a sembrar. Porque estamos cerca de la cosecha. Estamos cerca de recoger, estamos cerca de levantar a Venezuela, estamos cerca de cambiar a nuestro país. Y no ha sido un regalo, por cierto. Este momento que está viviendo Venezuela no ha sido un regalo. Ha sido la lucha de años, de muchísimos, que han sacrificado incluso su vida, como Pernalete, que estudiaba en esta universidad, como Neumar Lander, como Fernando Elván, como más de 1000 presos políticos. Esta conquista de la democracia en Venezuela no llegó de un día a otro. Y también depende de nosotros cuánto durará la democracia. No solamente es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Esta especie de convenio social que se están convirtiendo los planes país con cada uno de los sectores deben darnos el pie entonces para la democracia sea para siempre. Para que como sociedad en 20 años habremos aprendido el respeto de las instituciones, de la tolerancia, pero no de el complicismo o la complicidad. No seremos tolerantes a ninguna especie ni de corrupción, ni de atentado con lo que es sagrado para los venezolanos. Para nosotros como sociedad, como nueva generación, porque no es por edad, sino porque nos tocó vivir en dictadura, también nos tocó pagar facturas que no nos corresponden. Se ríe hormiga, porque sabe que está muy dura la cosa en el páramo nacional, y a pesar de eso insiste, a pesar de eso resiste, a pesar de eso seguimos, a pesar de eso porque el venezolano no es una víctima, el venezolano, como sucedió en el 99, es un sobreviviente. No queremos, de nuevo, nada regalado ni dar lástima, no, todo lo contrario. Vamos a sobrevivir a esta crisis, vamos a sobrevivir como nación y vamos a reconstruir, sin duda alguna, Venezuela. Es el momento para los venezolanos, es el momento para articular todas las iniciativas internacionales, nacionales, de presión para avanzar en esta ruta por el cese de la usurpación. Que no crea la dictadura, que nos va a confundir, que no crea la dictadura, que no sabemos a qué nos enfrentamos, que no crea la dictadura, que nos va a enredar. Por el contrario, tengan la certeza, los venezolanos, que seguimos con firmeza en la ruta planteada, que vamos a la calle el viernes, que vamos a reconstruir Venezuela y que, como lo dijo una vez mi rector de la universidad, me decía, la danza de la lluvia de los indios siempre funciona. Esperando la lluvia para un mejor proceso o un ciclo de siembra y cosecha. Pero funcionaba porque bailaban hasta que llovía. Y
Y se aproxima entonces el temporal de bendiciones a Venezuela, el temporal de prosperidad, futuro y sobre todo de oportunidades a nuestro país. Y que en 5 años, cuando nos volvamos a ver a rendirle cuentas al país, o en 3 años, o en 2, o en los que nos corresponda, rendirle cuentas a Venezuela y nos pregunten, te pregunten a los presidentes de FEDENAGA, FEDEAGRO, caficultores, agricultores, ganaderos, miembros de los distintos gremios, ¿qué hicieron en el momento más oscuro de Venezuela? La respuesta de ustedes va a ser mucho más sencilla porque nunca han dejado de luchar, pero nos lo van a hacer a todos. Y no va a ser suficiente decir, bueno, lo intentamos. Bueno, tratamos. Por el contrario, con la cabeza en alto vamos a decir, diputados venezolanos, que estamos produciendo el 100% de lo requerido. Y cuando le vuelvan a increpar, van a decir, no, ahora exportamos producto venezolano. Bueno, ¿y qué pasó con el gas doméstico o las vías de comunicación? Ahora el tiempo de traslado del llano a la capital se redujo en 40%. Ni por un segundo diremos, porque no es el espíritu del venezolano, seguimos en colas, seguimos intentándolo. No, señor, llegó el momento y el momento ahora. Vamos a decir, lo logramos, vencimos a la dictadura y tenemos un país de futuro, de sueños, de cumplición, de cumplimiento, de seguimiento, pero sobre todo de los venezolanos. Así que agradecido con el esfuerzo que han hecho a todos los que han estado vinculados en la participación, discusión, porque sé además que no ha sido un esfuerzo de salón, no es un esfuerzo únicamente académico, que es muy importante y respetamos y valoramos, y por eso aquí presentamos la iniciativa, sino un esfuerzo sudado en contra de la dictadura, en contra de la persecución, en contra del hostigamiento que han tenido también muchos de ustedes para poder lograr esto. Valoramos inmensamente y sé que Venezuela lo va a hacer de esa manera. Así que agradecidos, Dios los bendiga, seguimos adelante y ya saben, el viernes Venezuela acompaña la convocatoria de la ONG, seguimos en las calles y no duden por un segundo que se acerca esa lluvia producto de la constancia que han tenido. Seguimos adelante, fuerza. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.